Bueno, vamos con la clase. La siguiente clase, según yo, es la clase 24. Sería la clase 25, ¿no? La clase 25 de transferencia de calor, que vamos a, de acuerdo al temario, a el tema, seguimos en conducción y seguimos en soluciones numéricas, que es el punto 5.4. O más bien vamos a empezar este tema, soluciones numéricas. Y entonces, les comentaba en la clase pasada, no sé hasta dónde checaron estos métodos numéricos, vamos a hacer un repaso y sobre todo empezar desde expansión series de Taylor, la cual nos permite aproximar una función mediante las derivadas, ¿no? Y podemos representar con esta fórmula la serie de Taylor. Y si nosotros desarrollamos algunos términos, los primeros términos, desde n igual con 0, para n igual con 0, cualquier valor elevado a la 0 nos da 1. Este término no aparece. Factorial de 0 es 1. Aquí lo puse y esto me quedaría, la n vale 0. La primera derivada la vamos a tomar como la función directamente del valor que estoy llamando un valor de x0. Ok, yo aquí le puse alrededor de x0. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el siguiente término de la sumatoria sería cuando n valga 1, o sea, este va a ser f de 1, o le voy a poner prima, en lugar de un 1, una comita, f prima, o sea, la primera derivada significa de x0, x menos x0 a la 1, va a quedar, y n factorial de 1 es 1, entonces pues ya no lo ponemos aquí el 1, más, ahora cuando n es igual con 2, me queda la segunda derivada, esto elevado al cuadrado, y factorial de 2 es 2, ¿no? Factorial de 2, aquí lo pongo directamente 2, luego sería para n igual con 3, sería la tercera derivada, x0, x menos x0 al cubo, y n factorial, que es 3 factorial, que n vale 3, que sería 3 por 2 por 1, ¿no? Pero bueno, lo dejé aquí básicamente expresado como 3 factorial, más y así sucesivamente, ¿no? Hasta el infinito podemos desarrollar, aproximarnos, por supuesto. Algo parecido que cuando vimos allá en series de Fourier, etcétera, es que entre más términos tengamos, más nos vamos a aproximar a la función con las derivadas, pero quizás ya cierta cantidad de términos sea suficiente para aproximarnos bien, ¿no? Los términos más alejados, o sea, más cercanos al infinito, nos van a aportar poco ya para esta aproximación. Y estos términos iniciales son los que más nos aportan para aproximarnos a la función. Entonces, a veces es suficiente con 3, 4, perdón, con unos 4 o 5 términos nos aproximamos muy bien a la función, ¿no? Hay una serie que es un caso particular de la serie de Taylor, que es la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin es una serie de Taylor, como decimos, pero cuando x está x0 es igual con 0, ¿no? Y entonces, si esto vale 0, nada más me queda x a la n, y este f de n, x0 pues es 0, del valor de 0, de la función evaluada en 0, y n factorial pues sigue quedando igual, esto queda igual, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de series de Maclaurin, vamos a desarrollar ese término en series de Maclaurin.
Y un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo mi función es igual, función de x es e a la x, su derivada, voy a poner este ejemplo porque es muy práctico porque la derivada sigue siendo igual a e a la x, y la segunda derivada sigue siendo igual a e a la x y así. Y f de 0, o sea, en serie de Maclaurin quiere decir que este valor en el que está evaluado es en 0, sería e elevado a la x vale 0, e a la 0 es igual con 1. Si aplicamos la serie de Maclaurin, estaríamos hablando de que está evaluado en 0, ¿no? F de 0 a la n, x a la n y n, que esta es la que pusimos arriba exactamente, ¿no? La reescribimos y bueno, ahora vamos a aproximarnos, ¿no? Entonces, si nosotros vemos para cuando n vale 1, esta sumatoria, perdón, cuando n vale 0, este x a la 0, cualquier valor a la 0 nos da 1, entonces nos queda la función evaluada en 0. Ya quedamos que cuando es este n igual con 0, es la función simplemente en 0. Entre factorial de 0 que vale 1, entonces nada más nos queda la función evaluada en 0, que es esto, que es 1. Este sería el primer término de esta sumatoria. El segundo término es cuando n es igual con 1, nos va a quedar que x elevado a la n, en este caso n vale 1, o sea, nos queda x a la 1, nos queda x, por la función evaluada en 0, pero es la primera derivada, ¿no? Porque n vale 1 sería la primera derivada evaluada en 0. La primera derivada sigue siendo e a la x y evaluada en 0 sigue siendo 1. O sea, nos va a quedar x a la 1, nos queda x por 1x, entre factorial de 1 es 1, entonces nos queda nada más la x acá. El siguiente término es cuando n es igual con 2, nos tiene que quedar esta de acá, vamos a ver. Nos va a quedar la segunda derivada evaluada en 0, la segunda derivada, que es otra vez e a la x, evaluada en 0, que sería e a la 0, que sigue siendo 1, ¿no? O sea, esto sigue dando 1 por x a la n, pero ahora x a la n es, n vale 2, es x al cuadrado, entonces 1 por x al cuadrado me queda x al cuadrado, entre, como n vale 2, me queda 2 factorial, y 2 factorial es 2 por 1, 2, ¿no? Luego, sucesivamente, cuando n vale 3, simplemente, pues aquí va a seguir dando 1, esto me queda x al cubo entre 3 factorial, aquí está. Y de la misma manera, cuando n vale 4, otra vez va a quedar x a la cuarta por 1, aquí siempre las derivadas me van a dar evaluadas en 0, 1, sobre 4 factorial, más y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces, aquí ya apliqué el factorial de 3 es 6, factorial de 4 es 24, simplemente lo único que hice acá, en esta parte de aquí. Entonces lo que puedo ver es que cuando n vale 0, me queda que mi función vale 1. Cuando tomamos valores hasta 1, o sea, desde 0 hasta 1, me va a quedar que f de x es 1 más x. Y cuando tomamos valores de hasta n igual con 2, aquí sí n igual con 2, pero es hasta, desde 0 hasta n igual con 2, voy a tener 1 más x sobre 2. Entonces, de alguna manera, una forma de expresarlo es más o menos mi función original, que es f de x es igual a e a la x, más o menos es esta que se ve acá, esta que va acá.
Por poner un ejemplo, ¿no? Yo la puse así, más o menos así se puede comportar mi función de a la x. Ahora, si yo tengo n igual con 0, se la voy a poner con azul. Si yo tengo mi valor n igual con 0, nada más estoy tomando el valor de n igual con 0, me queda un 1. O sea, aquí f de x, esta línea de aquí es f de x, ¿no? Esta línea de acá es f de x. Y me queda que de aquí a acá es 1, o sea, es f de x. Cuando x vale 0, ¿ah? Que es lo que estoy evaluando. Cuando x vale 0, o sea, alrededor del 0, cuando x vale 0, f de x vale 1, y dice que toda la función vale 1, o sea, es toda esta línea, a ver si no me sale chueca, toda esta línea que dibujé aquí se me enchuecó, ok, entonces es toda esa línea, ¿no? Entonces lo que podemos ver es que alrededor de x0, o sea, alrededor del 0, aquí, esta línea más o menos se parece a la línea original de mi función. O sea, alrededor del 0 sí se cruzan, pero entre más me alejo del 0, de x igual con 0, de este valor de x, entre más me alejo este valor hacia la derecha o hacia la izquierda, ya se aleja, esta función se aleja de esta otra, ¿no? O sea, ya no se parecen. En el caso de que ahora tomo dos valores de n, desde n0 y n1, va a quedar 1 más x, y ya va, 1 más x ya es una recta, que aquí yo dibujé, esta recta, y si se fijan, ya hay una mayor área en la cual se parece esta recta con esta línea roja, pero siempre cercano a, en la parte de x igual con 0. Entre más nos alejamos del 0, ya no, ya hay una diferencia aquí, ¿no? Aquí se ve la diferencia. Esta de aquí, cuando tenemos hasta n igual con 1, con respecto a mi función original, ya hay una diferencia aquí, ¿no? Pero entre más nos acercamos al 0, se empieza a achicar esta diferencia, esta distancia, esta diferencia se empieza a achicar, o sea, en la velocidad del 0 se parecen. ¿Y cuando se parecen más? Cuando utilizo más términos, ¿no? Entonces, en el caso, si utilizo tres términos, o sea, desde n igual con 0, 1 y 2, ahí ya voy a utilizar 3, estos de aquí. Y aquí esto ya es una expresión, aquí me equivoqué, más x cuadrado sobre 2, ¿no? Sí, por supuesto que me equivoqué. Entonces, lo voy a cambiar de color. Aquí es x cuadrada sobre 2. Aquí ya es una función de segundo grado, ¿no? Esta. Y aquí también me equivoqué. Esta de segundo grado ya puede tener esta forma, ¿no? Puede tener esta forma, por supuesto, por ahí quizás cruce otra vez para tener dos soluciones, pero va a tener esta forma, o sea, ya aquí ya está más curva. Ah, no, perdón, con razón, dije tiene que tener una curva ahí, pero la que puse de ejemplo, me equivoqué, aquí es hasta usando tres términos 0, 1, 2 y 3, puse esta, ¿no? Tienen que hacer una curva aquí. Como aquí ya hay una curva, si nos fijamos ya, esta se va a parecer más a mi original, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? ¿Qué va acá? Ya hay más área donde, entre más términos utilice, entre más valores desde 0 hasta n, valores más grandes, o sea, entre más términos utilice, más términos son acá. Aquí son tres términos, el 1, el x y el x cuadrado sobre 2. Se va a parecer más esa función a esta función, ¿no? Pero por otro lado, la otra parte importante es que
donde se parece más es cerca del cero, ¿no? Entre más estemos cercanos al cero, estamos en la serie de Mattauri que es partiendo del cero, cercano al cero, se van a aparecer más, ¿no? O sea, va a haber una zona donde va a ser prácticamente la misma línea, ¿no? Y entre más se aleje del cero, pues se va a empezar a separar, ¿no? Se va a empezar a separar mi función original de la función que estoy obteniendo por aproximación con derivadas. Entonces recordamos, mi función original es la x y estas son las que me voy aproximando con derivadas. Este es cuando tengo un término, cuando n nada más igual con cero. Sí puedo ver que aquí hay mucha diferencia, ¿no? Entre esta, que anda por aquí, y la original que va por acá, ¿no? Pero aquí, cercano al cero, ya se acerca mucho. Si utilizo dos términos para n igual con 0 y 1 de esa sumatoria, ya es esta línea y ya se parece más. No importa que ya me aleje un poco más del cero, ya no hay tanta diferencia, pero sigue habiendo diferencia, ¿no? Y entre más me alejo sigue habiendo diferencia, y entre más me acerque al cero hay menos diferencia. Y cuando utilizo ya n igual con 3, pues menos diferencia hay. Aquí hasta acá van pegaditos, casi es lo mismo. Aquí en esta parte donde ya hay diferencia, ¿no? Entre una y otra. Pero aquí ya hay una buena parte donde ya casi es la misma función, ya están encimadas una y otra, y entre más me pegue yo al cero, a mi valor alrededor del cero, por eso dice, prácticamente es la misma función, ¿no? Eso es lo que quiero que entiendan acá. Entonces, dos formas de aproximarme, ¿no? A la función original, en este caso a la x. Una es, entre más use yo más términos acá, más valores de la sumatoria, y la otra, entre más me acerque al valor en el cual yo me estoy basando, ¿no? Alrededor de, en este caso es el cero, porque usamos simplemente la serie de Maclaurin, que es cuando andamos alrededor del cero, cercano al cero. Nosotros no queremos un valor alrededor del cero, ¿no? Sino un valor alrededor de X valor. Entonces dice aquí, entre más cerca estemos del cero, dice en la vecindad del cero, nos aproximamos más a la función. Es lo que acabamos de ver. O sea, por ejemplo, si usamos cuatro términos, ¿no? De esa función que tenemos de ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Entonces, cerca del cero podría ser punto 2. Punto 2 está cerca del cero. Entre más nos acerquemos, si yo meto esto 1, 2, 3, 4 y 5 términos, mi función original me dice que la función original sea la x. Entonces, mi valor original en punto 2, el valor en punto 2 es a la punto 2 1.221402, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si estoy cerca del 0, como este valor de punto 2, quiere decir que me voy a aproximar, siempre que esté cerca del 0 en la serie de Maclaurin, me voy a aproximar a este, ¿no? Si yo utilizo un término nada más, me da un 1. O sea, el primer término es 1 nada más. Se acerca a este 1.22, que es mi valor real, mi valor que está bien, ¿no? De la función ya directamente. Ahora, si utilizo dos términos, 0 para n igual con 0 y 1, me da 1.2. Si se fijan, ya se acerca al 1.2214, ¿no? O sea, utilizando dos términos cercano y estoy cerca del 0, que es 0.2, ya tengo 1.2, ¿no? Ya se acercó acá. Ahora, si utilizo este tercero, este de aquí me va a dar 0.02. Entonces, con estos tres me va a dar la sumatoria 1.22. Ya llegué hasta este valor, ¿no? Ya me aproximé mucho a este valor. Si utilizo este otro término y este otro, ya me da 1.139. Si se fijan, se acerca mucho a este valor, 1.139.
22, 14, ¿no? Y esto es 1.22139, que casi es el 14, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar esta aproximación? Pues adicionándole términos acá. O la otra se va a aproximar mejor si yo evalúo, quiero encontrar la función a partir de estas derivadas, pero entre más cerca esté del cero, ¿no? Entre más cerca del cero. Si yo aquí tuviera que estuviera evaluando e a la punto 1, que este punto 1 está más cerca del cero que el punto 2, aquí con menos términos voy a llegar muy cercano al mismo valor. De hecho, aquí lo puse, ¿no? Si ahora uso punto 1, aquí usé con n igual con 4. Aquí con n igual con 2, o sea, el término cuando n vale 0, 1 y 2. Si nos fijamos, aquí con tres términos, cuando estamos a punto x igual a punto 1, ya aquí me da 1.105 y aquí me da 1.105, ¿no? O sea, se acerca mucho. 105, luego viene un 1. Entonces, este valor de punto 1 es más cercano al 0 que este valor de punto 2. Entonces, en la vecindad del 0, en series de McLaurin, entre más cercanos estemos en 0, mi valor de x, yo voy a poder aproximarme más rápido a mi función utilizando ese valor. Y la otra es utilizando una cantidad de términos en esta sumatoria. Entre más utilice términos, más me voy a aproximar, ¿no? Va a ser más fácil aproximarme a mi función. Aquí dice la diferencia de punto 2 menos 0 es igual a h, que es punto 2, donde x es igual a punto 2. Y aquí en este caso, en el otro caso es de punto 1 menos 0, o sea que h es igual a punto 1 cuando x es igual a punto 1. Esto por esta nomenclatura que estamos usando. Si no usamos serie de Maclaurin, si no usamos esta, ¿no? Es esta menos esta, ¿no? Punto 2 menos 0, x0 vale 0, ¿no? X0 vale 0. Y si yo estoy usando un valor de x de punto 2 menos 0, a esta diferencia le estoy llamando h. En el otro ejemplo decía que x vale punto 1. Punto 1 menos 0, ¿no? Punto 1 menos 0 es h. ¿Ok? Y entonces entre menor sea esta diferencia, h, más fácil voy a hacer que me aproxime al valor. Ojo porque aquí nosotros ya usamos que esta x0 vale 0, pero lo podemos generalizar para cualquier valor de x0. O sea, aquí decíamos en la vecindad del 0, pero x0 podemos decir que valga cualquier valor, por ejemplo 2. Y yo voy a decir, bueno, si esta x está en la vecindad de este x0, si este x0 vale 2, entonces si esta x vale 2.2, pues está cercano al 2. Entonces ahí voy a aproximarme mejor que si esta x es 3 y esta x0 vale 2, ¿no? Ahí ya hay una diferencia entre ambos mucho mayor y es más difícil aproximarme a la función mediante derivadas. Entonces, regresando, ¿cuál es mi función? Esta es mi función original y si yo la quiero evaluar en un valor de x de punto 2, me va a dar este valor. Yo podría llegar a este valor simplemente con sus derivadas, que las derivadas aquí están, y usando la serie de Taylor, ¿no? Aquí está usando n igual con cuatro valores, que son 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5 términos. Usando 5 términos, y ahora en lugar de usar esta función, voy a aproximarme con esta sumatoria, ¿no? De estos 5 términos, igual para el valor de x de punto 2, ¿no? Este de x de punto 2. Y veo que por aquí también llegó casi al valor que me da la función, ¿no? Que es 1.221402 y aquí me da 1.22139. O sea, se aproximó a este. Me aproximé utilizando hasta n igual con 4, o sea, 5 términos y además, porque tengo un valor de x de punto 2, o sea, cercano a el valor de x0. En este caso que x0 vale 0, ¿no? O sea, en la vecindad del 0.
Por esas dos razones me pude aproximar rápido. Uno, porque estoy cerca del valor de x0 que vale 0. El valor de x0 vale 0 y punto 2, que es mi valor de x, está cercano a ese 0. O sea, la diferencia de punto 2 menos 0 es un valor pequeño. Entre más pequeño sea ese valor, mejor me voy a aproximar. Y la otra vez, entre más términos tenga yo en esta sumatoria, también me voy a aproximar. Entonces, voy a cambiar la notación y a esa que le estamos llamando h, le voy a llamar a para practicidad. Y entonces simplemente en la serie de Taylor, yo le llamaba esto porque lo saqué de serie de Taylor, pero para fines prácticos nosotros vamos a usar una notación como está acá. Ahora decía que este era el que yo les puse originalmente, la notación original, que era una función de x como lo usamos aquí en el ejemplo A. F de x y x vale punto 2, ¿no? Por eso aquí f de x, mi función es e a la x, o sea, e a la punto 2, pero aquí ya estuve sacando derivadas y aplicando serie de Taylor de esta función y obtuve esto y me aproximé, ¿no? Entonces, ahora le voy a llamar a esta x y más a, ¿ok? Y esta va a seguir siendo f de x0. Esta le voy a llamar de x0 en forma general. De serie de Taylor, pues ya no digo que vale 0, sino este x0 es un valor cualquiera. Y esta diferencia de x menos x0 le voy a llamar a, porque esta x le estoy llamando x y más a. Si se fijan, esta x es x y más a, y a esta x0 le voy a llamar xy. Si hago esta diferencia xy más a menos y, se me van xy menos xy, me queda, o sea, es lo que allá dije que se llamaba h, ahora le voy a llamar a esta diferencia de estos dos valores, será. Y ya quedamos, entre más corta sea, entre más cercana sea esto, mejor me voy a aproximar, ¿no? Y entre más términos tenga aquí, mejor me voy a aproximar a la función. Después sigue el siguiente término cuando n vale 2. Seguimos aplicando lo mismo, este se llama la segunda derivada de x0, x menos x0 que llamo a, pero ahora este está al cuadrado, será a al cuadrado, entre 2 y así, ¿no? Entonces, en este diagramita se entiende mejor porque voy a tener un valor de xy, que antes le llamaba x0, que decía en la vecindad este valor de x0, cuando es McLaurin x0 vale 0, entonces decíamos en la vecindad del 0. Cuando es serie de Taylor es simplemente un valor de x0, no necesariamente 0, es generalizado, pero ahora le voy a llamar xy, lo voy a cambiar por xy. Entonces, hacia la derecha, yo voy a decir que un valor, aquí voy a tener, le voy a sumar este valor de A hacia la derecha y este mismo valor de A hacia la izquierda, ¿no? Se lo voy a restar. O sea, yo tendría aquí otro valor que sería igual a este I más lo que vale A, ¿no? Y hacia abajo sería este valor de xy menos lo que vale A. O sea, para atrás y hacia adelante, ¿no? Y entonces esta es mi nueva notación, ¿no? Que x es xy más A, bueno, aquí se lo puse, que x0 es xy, y ahora vamos a estar trabajando en la vecindad de xy. Entre más cercano sea este valor, ¿no? Y ahora lo que les dije arriba, que le llamaba h, ahora es a, ¿no? Es esta diferencia. Simplemente estoy cambiando la notación. Y con esa nueva notación, ahora ya la voy a escribir acá. A ver si se alcanza a ver, creo que no nos alcanza, ¿no? Entonces, eh, creo que ya ahí se entiende, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que x ahora es xy más a,
x0 es xy, entonces es lo único que estoy poniendo, ¿va? Ahora aquí lo sustituí por xy más a, este era x0, ahora es xy, ese también era x0, f', y esto era la diferencia de x menos xy, que ahora le llamamos a, que es lo que tenemos acá. Este x0 es xy y esto es a, y lo puse al principio de la a. Aquí f' de x0, que ahora es xy, y x menos x0 al cuadrado es a. X menos x0 es a al cuadrado, o sea, es a cuadrado por la segunda derivada de x0, que ahora es xy, ¿no? Aquí está, ¿no? La segunda derivada, que es xy al cuadrado, entre 2 factorial y así sucesivamente, ¿no? A esta le puse la ecuación 1, pero esto lo puedo hacer tanto para sumando hacia el lado derecho, que le llamo hacia adelante, como lo puse acá, hacia adelante, hacia acá, y también lo podría hacer hacia atrás, hacia acá. Entonces es lo que estoy haciendo acá, ¿no? Ahora, si en lugar de xy más a me voy hacia atrás, y en lugar de sumarle la a me voy hacia atrás a menos a, este xy es lo mismo, da igual, xy igual. Simplemente lo que cambia es esta parte de aquí, xy menos a, y hay que tener cuidado porque ahora esta a, ¿cómo está? Esta a va a quedar negativa. Aquí queda positiva porque es al cuadrado. Ojo, porque esta a ahora va a quedar, si se fijan, xy menos a menos esta xy más a menos xy quedaba. Aquí va a quedar xy menos a. Eh, esta diferencia de aquí quedaría xy menos a menos xy, ¿no? Y entonces quedaría xy menos más xy. Esta diferencia, porque esta diferencia de aquí, xy más a menos xy, se me van los xy. Y de este lado sería xy menos xy menos a, ¿no? Creo, ¿no? Ahora vamos a hacerlo. O sea, va a ser esto menos x y, que es un valor mayor, menos xy, hacia la izquierda disminuye, menos a. Y de aquí queda xy menos, pero es así, ¿no? Menos xy menos a. Xy menos a, ¿no? Se me van y me va a quedar a también. Ok, parece ser. Vamos a checar, porque me quedó la duda, ¿de dónde sale este signo menos, ¿no? Ah, sí, que es xy menos a, ¿no? Entonces, ahora voy a tener el valor de menos a simplemente aquí, menos a, luego va a ser menos a, siempre va a ser el valor de menos a, ¿no? Xy menos a. Entonces, xy menos a menos xy, creo que más bien sí, lo que hicimos fue eso, y no como lo hice, xy menos a menos xy, se me van las xy, sí está bien. Xy menos a es este punto, y le resto menos xy, y me queda menos a, o sea, queda este valor de a la izquierda, pero es negativo, ¿no? Es un valor negativo, entonces queda menos a. Sí, ahora sí, y por eso xy menos a. Entonces, en lugar de usar aquí a, vamos a usar menos a. Aquí también vamos a usar menos a, pero como es menos a al cuadrado,
el signo se me va a convertir en positivo, luego como es menos a al cubo, voy a sacar el signo negativo y así. Esa es la diferencia, ¿no? Que aquí voy a sustituir el menos a, aquí también, pero como está al cuadrado, el menos al elevar al cuadrado se me vuelve positivo. Igual menos al elevar al cubo se me vuelve negativo, se queda negativo y así, ¿no? A diferencia de aquí que todos son positivos. Entonces ya está. Entonces dice, para encontrar la primera derivada cortamos 1 y 2 hasta el término f de x, ¿no? Entonces, de entrada diríamos, ¿para qué me sirve? ¿Cuál es el caso de aproximarnos a una función utilizando derivadas, ¿no? Como que no es muy práctico. Pero esto mismo me sirve para hacer lo que sí es práctico, que a partir de la función yo obtenga la derivada. No de las derivadas obtener la función. ¿Cómo? Si yo quiero la primera derivada, simplemente corto hasta acá y despejo f' de x. Y ya tendría mi primera derivada, que quedaría f de x y más a menos f de x y entre a, que es lo que tenemos acá. Y de hecho esta es la definición que conocemos de derivada prácticamente, ¿no? F de x más delta x menos f de x entre delta de x, ¿no? Y ya sabemos que cuando delta de x es el límite cuando delta de x tiende a cero. Entonces, cuando me voy a aproximar muy bien, aquí ya no tengo la opción de aproximarme usando muchos términos, porque los términos ya están bien definidos, bien cortados, nada más puedo usar dos. Para la primera derivada más esta y esta. Entonces, la opción que tengo para acercarme a la derivada, o viceversa, la función, es acercándome alrededor del valor, ¿no? ¿Se acuerdan que esto era x menos x0, ¿no? Y entre más esa diferencia sea más corta, o sea, estemos alrededor del valor de x0, más nos vamos a acercar a la función, ¿no? Entonces, la única opción que me queda es haciendo acercándome mucho, o sea, haciendo esta diferencia, que es A, que es una diferencia de un valor entre otro que nos tenemos que aproximar a ese valor. Entre más pequeña sea esta diferencia, más nos vamos a acercar. Ahora ya no podemos usar términos porque ya están cortados, pero sí usar entre más pequeño. Y esto lo podemos ver simplemente por definición de derivada, que es cuando este valor que llamamos allá delta x tiende a cero, cuando es un valor prácticamente cero. Aquí nosotros este valor no lo vamos a hacer cero, ya dependerá de nosotros, de qué valor sea práctico de usar acá, pero simplemente buscar un valor pequeño, ¿no? Para que estemos alrededor del otro valor, ¿no? Un valor pequeño. Entonces, de aquí, ya vimos, cortamos hasta acá, despejamos f' de x y tenemos aquí f'. Pero ahora también, si uso la diferencia hacia atrás, también puedo encontrar la derivada utilizando otra vez f' de x y despejo esto, me queda este menos este eh, menos a, ¿no? Entre menos, pero como queda dividido entre menos a, ese menos lo puedo meter en esta diferencia de f de x y menos a menos f de x e invertir la diferencia, ¿no? Que es lo que hice acá. F de x y menos f de x y menos a, ¿no? Ya para quitar este menos. ¿Ok? O la otra es multiplicar, o sea, cortar hasta acá. Multiplico todo por menos, me queda menos, menos y me queda más. Y de aquí despejo f' de x. Y me va a quedar, va a pasar sumando f de x y menos f de x y menos a entre a, pero ya ya es positivo, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Y eso es utilizando la diferencia hacia atrás, ¿no?
Ahora, otra opción que puedo, bueno, aquí está, ¿no? Aquí está hasta donde corté y luego que de aquí ya despejé cada una. Y de aquí ahora yo puedo sumar estas, si yo quiero. Si sumo estas dos, esta de aquí me queda dos veces, ¿no? Y al sumar esto, estos se me van a ir, este está restando y aquí está sumando. Y este me va a quedar este y menos este, ¿no? Todo como estoy sumando, tengo un común denominador, puedo sumarlos, que es A. Y de aquí ya puedo despejar f' de x, y que es, también lo puedo representar como la derivada de f con respecto de x, en el punto x, y este 2 va a pasar dividiendo. Esta es mi ecuación 3. A esta le voy a llamar, dice, es conocida como la aproximación a la primera derivada de f de x en x, y con diferencias centrales. ¿Ok? Así la conocemos. Déjenme checar el tiempo. Ya casi se nos fue. Ahora haríamos lo mismo si queremos la segunda derivada, que la vamos a necesitar. Hacemos lo mismo, pero ahora vamos a cortar hasta los términos hasta la segunda, ¿no? La segunda aquí está, aquí también está. Entonces vamos a cortar hasta acá. Y puedo usar hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Eso de ahí hasta donde corté, lo volví a reescribir acá. Aquí lo escribí, ¿no? Este es hasta la segunda derivada, hacia adelante y luego hacia atrás también corté hasta la segunda derivada. Aquí directamente sumamos, sumamos esta no se puede, esta la dejo representada la suma porque esta es más A y esta es menos A, entonces esta más esta dejo representada la suma acá, y de este lado esta es la misma que esta, entonces al sumarlas me queda dos veces esta, f de x, y esta de aquí es lo mismo pero con signo contrario, entonces se eliminan, y esto de acá me queda que es lo mismo sumado y además un medio más un medio me queda pues dos medios, o sea uno, me queda uno de a cuadrada f prima de x, y de aquí simplemente pues despejo f prima de x, que lo puedo representar también aquí como de f con respecto a x cuadrada en x, y de aquí nada más despejo que me va a quedar este más este, y este va a quedar restando. Entonces lo voy a pasar aquí en medio. Voy a dejar este pasa en medio restando y este se queda de este lado. Y este va a pasar dividiendo entre a cuadrada. Y este dice que la ecuación 4 es la aproximación de la segunda derivada de f de x en x, y también es por diferencias centrales. ¿Ok? Y lo que nos dice aquí, dice, las aproximaciones de derivadas no están restringidas a funciones de una sola variable. Cuando se tiene una función de dos variables, por ejemplo, lo que teníamos en el ejemplo de la barra, en estado transitorio teníamos una temperatura que era función de una coordenada X y el tiempo. Entonces, aquí ya trabajamos con parciales, aunque aquí eran totales, aquí sí le puse total, ¿no? Nada de mayúsculas. Y creo que por aquí me falló y le puse como si fuera parcial. Aquí le puse como si fuera parcial. Una de así, como de parcial, pero es total. Pero esas ya las puedo convertir como parciales, puedo usar lo mismo. O sea, si estoy derivando en x, simplemente esto me queda, la derivada parcial es t de x más delta x en t menos t de x t entre delta x, y la derivada de t con respecto del tiempo. Su definición matemática sería esta, ¿no? En parcial. Entonces eso mismo lo puedo hacer para lo que acabo de ver. En diferencias centrales, si estoy nada más en x, entonces me quedará aplicando la expresión
Las diferencias centrales de la primera derivada, que es esta, ¿no? F de x y más a. O sea, si estoy derivando en x, pues esto, en x y más a y x y menos a sobre 2a no cambia. Pero ahora, como también tengo otra variable de t, esta t se queda igual, ¿no? O sea, nada más es x y más a y t es voy a llamar en otra punto j, menos t de x y aquí sí va a disminuir en a y en tj sobre 2a. Y ahora, si estoy derivando con respecto del tiempo, ahora este x y se queda igual. Y ahora el que se va a incrementar a la derecha y a la izquierda es t. Pero aquí no necesariamente sí. Aquí puede ser otro valor diferente, entonces le voy a llamar j. Ese incremento puede ser diferente, entonces le voy a llamar j más b y j menos b, ¿no? ¿Ok? Sobre 2b ahora. Entonces, esta es la derivada con respecto de x, derivada con respecto de t, ¿no? Y también lo puedo hacer para adelante y hacia atrás, ¿no? Bueno, voy a dejarlo acá, porque ya pasé, hasta acá y en la siguiente terminamos esto, ¿no? Yo creo que esto ya lo habían visto, simplemente es un repaso, pero bueno, ya está. Nada más es aplicar generalizando a la expresión que cuando nada más era en x, esto de acá no lo metíamos, ¿no? Ahorita que tengo ya TJ, pues sí lo meto, pero de todas maneras aquí en J se mantiene constante porque nada más está derivando en X, ¿no? Entonces en X es donde le incremento más A menos A sobre 2A, ¿ok? Y este TJ se queda. Y aquí al contrario, como es en T, este en X es Y, X, Y al que le incremento TJ más B, TJ menos B, porque esto ya va a ser el incremento en tiempo, ¿no? Tengo dos variables, un valor que va a crecer en X, que le llamo A, y otro que quizás es en el tiempo, que le llamo B, que no necesariamente este de aquí a acá es igual a este de aquí a acá. Yo puedo usar incrementos diferentes, ¿no? ¿Ok? Y hacia aquí voy a llamar mi coordenada J, en el tiempo va a crecer, y hacia aquí que crece X, le voy a llamar Y, ¿ok? Esa coordenada J. Y. Entonces, bueno, ahí vamos a dejarlo y continuamos la siguiente clase.